Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video estaremos tratando de realizar la implementación del trabajo, tarea de programación orientada a objetos para el turno matutino, que nos indica que debemos de crear un programa que nos calcule el área y perímetro de cuatro figuras geométricas básicas, como es el cuadrado, el elipse, el círculo y el triángulo. Entonces, para empezar, vayamos a el diagrama que se nos proporciona. El diagrama lo tengo, aquí está el diagrama. Y bueno, el diagrama, ¿qué es lo que nos indica? Es un diagrama UML. Nos está representando la maqueta de cómo debe estar construida el programa. Entonces, tenemos no, son cinco clases. De ellas, una es una clase padre, que es esta de aquí. Y tenemos cuatro clases extendiendo o implementando a la figura padre. Bueno, como complementario también se nos dejó una presentación en PowerPoint donde se nos dan indicaciones extra. Entonces dice, elabora el siguiente ejemplo en Java. Bueno, para empezar es que este trabajo se trata sobre clases abstractas. Y bueno, ahora sí, tenemos que elaborar el siguiente ejemplo en Java, ejemplo de aplicación de herencia con clase y métodos abstractos. Se cuenta con la clase padre figura, la cual es abstracta, y también cuenta con un método abstracto área, el cual debe de implementar en las clases hijas. Bueno, tenemos este concepto de las clases abstractas. Debemos de recordar que una clase abstracta tiene distintas características que le diferencian de las clases normales. Eh, a priori podrían parecer iguales, pero no lo son desde el momento en el que no podemos nosotros instanciar ningún objeto de una clase abstracta. Son más como guías que nos permiten determinar ciertos aspectos que debe de poseer una clase para hacer esa clase. Por ejemplo, pongamos este rapidísimo ejemplo. Si tuviéramos que hacer una clase que represente la abstracción de un vaso posee cierta cantidad permitible para rellenarlo, ¿no? Tiene cierta forma, tiene cierto material. Entonces, todos los vasos que nosotros querramos extender desde un vaso normal, un vaso básico, común y corriente, deberán de tener esas tres características para poderse considerarse vasos. Entonces, es lo que nosotros debemos de entender como una clase abstracta, que es una figura que posee atributos y posee métodos abstractos que deben de ser implementados a rajatabla, o sea, obligatoriamente dentro de cualquiera de las clases hijas que se desprendan de ella misma. Entonces, en este caso tenemos que la clase abstracta figura posee un método abstracto llamado área, lo que quiere decir que cualquiera de las clases que sean hijas de figura deberán de implementar bajo su lógica pertinente el método área. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ya la clase círculo. Podemos ver que extiende a la clase figura, se hace un constructor, el constructor está llamando al constructor de la superclase, nuestra superclase es esta. Recordemos que cuando extendemos de una clase o implementamos de una clase que tiene un constructor, nuestro constructor debe de implementarse bajo las reglas del constructor de la clase padre. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Llamamos super y tenemos pasándole como parámetros el x y el y. Entonces, ok, ahora vamos a la clase cuadrado, hace exactamente lo mismo, llama dentro de su constructor al constructor super y más bien, perdón por el i, es implementamos el área, que es el método que tenemos en nuestra clase abstracta figura. Entonces, tenemos ya las bases sentadas, ahora nos basta con leer estas indicaciones extra que dice agregar una clase triángulo y una elipse, de las que debemos de hacer por los métodos que se nos indican, y agregar una clase test figura en donde estaremos probando pues los métodos que creamos de nuestras clases. Y bueno, también se nos dice que hagamos un menú que nos permita seleccionar bla 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 bla. Ok, entonces vayamos una vez más al diagrama. En el diagrama se nos indica que aparte del área también debemos de calcular el perímetro de cada una de estas áreas. Entonces lo tenemos perfectamente bien. Ahora sí, ya estando en nuestro editor, en nuestro IDE preferido, en este caso estoy usando
el IntelliJ. Como principio, déjenme colapsar esta función main para tener el menú. Y bueno, el menú dentro de nuestra clase testFigura pues es sencillísimo. Hacemos un menú, un método llamado menú, perdón, que sea del tipo void, porque no estamos haciendo absolutamente nada más que sea presentar mensajes en pantalla. Y tenemos pues aquí estos separadores que hacen que se vea guay, ¿no? Ponemos el menú, ahí el A, B, C, D, E, círculo, elipse, triángulo, cuadrado y salir. Pues esas son nuestras opciones. Eso es lo básico hasta ahorita. Ahora vayamos a la superclase, que es la de figura. Entonces nuestra clase figura, en este caso, aparece esto de package.com, porque dentro de mi paquete de proyecto pues yo creé un paquete donde voy a estar metiendo pues prácticamente toda la lógica del programa. Esto es para tener mucho más control de los archivos que tenemos generados en nuestro proyecto y no tenerlos regados, pues. ¿Cómo creamos un paquete? Pues dentro del paquete que nosotros querramos crear, porque también podemos crear paquetes dentro de paquetes, pues vamos a darle clic derecho, darle New, paquete, y escribimos el nombre del paquete. No va a crear otro porque pues aquí ya está hecho. Y dentro de este paquete, que un paquete podemos considerarlo como una carpeta donde guardamos distintos clases, métodos, todo lo que concierne a nuestro programa. Y bueno, tenemos aquí ahora sí la clase figura. Después de extendernos a temas de paquetes y cosas así, pues ahora sí seguimos con lo de la clase figura, que es la superclase, como debemos de recordar. Entonces, nuestra superclase figura se determina de esta forma. Es como si fuéramos a hacer una clase normal, pero antes de class incluimos la palabra abstract. Eso le va a decir a nuestro compilador e intérprete de Java que esta es una clase abstracta. Por lo tanto, una vez que tenemos esta palabra, abstract, nosotros deberemos de implementar cuando menos un método abstracto dentro de nuestra clase. Y bueno, aquí tenemos los atributos, que sería el X y Y. Vamos acá y veamos que también aquí están, X y Y, solo que aquí se nos marca como protected, pues están como protected. Nuestro constructor figura, que nos pide los dos parámetros, que sería el X y el Y, estaremos igualando, inicializando nuestros atributos a lo que nos llega por los parámetros del constructor, y al final estaremos creando también un constructor extra usando pues el tema del poliformismo, porque estaremos incluyendo un círculo que solo tiene un valor inicial, que es el radio. Y bueno, ya al final simplemente hacemos la implementación de nuestros dos métodos abstractos, que como sabemos perfectamente, un método abstracto no puede tener lógica. Que no tenga lógica significa que nosotros no podemos, por ejemplo, aquí meter las cosas aquí, todo lo que nosotros queramos aquí. No, nosotros no podemos meter nada de lógica ahí, solo es una base. Es como pues como lo decíamos hace rato, es una guía, por lo tanto no puede tener lógica. La lógica de cada método abstracto pues estará determinada dentro de cada clase hija. Y eso es lo interesante de esto, que nos permite tener distintas formas de acercarnos a la solución del método dentro de cada situación diferente. Por ejemplo, no es la misma situación de calcular el área de una elipse a la de un círculo, tampoco la de un cuadrado. Entonces, por eso vamos a implementarlo dentro de cada uno. Y bueno, pues tenemos el del área y el del perímetro. Y eso sería todo para la clase figura. Ahora vayamos a la primera clase, que sería la del círculo. La del círculo pues está dentro del mismo paquete, paquete com. Iniciamos nuestra clase haciendo extensión de figura. Están en el mismo paquete, por lo tanto no es necesario importar nada. Si nos vamos a nuestro diagrama, círculo tiene solo un atributo, que es el radio, solo que me parece que es público. Y cuando inicializamos en el constructor solo se nos pide que ingresemos el radio. Llamamos al constructor padre, pasamos radio. Recordamos que hicimos un constructor extra
para poder incluir una más radio, porque en el caso de que tuviéramos solo un constructor, pues estaríamos requiriendo que le metamos el área y digo el área, la base y la altura, y un círculo, pues en este caso solo vamos a estar calculando mediante el radio. Inicializamos nuestro atributo radio igual a lo que nos llegue por el parámetro radio del constructor. Y ahora sí, vamos a la implementación del método abstracto área. Para implementarlo simplemente escribimos el mismo tipo de dato del método y el nombre del método. Y listo, ya lo tenemos implementado. Aquí nosotros sí vamos a poder desarrollar lógica, porque esto ya no es un método abstracto, esto es la implementación de un método abstracto dentro de una clase hija. Aquí sí podemos meter lógica. Y bueno, para calcular el área de un círculo, vamos a utilizar la constante pi. Se puede encontrar dentro de math.pi. No debemos de importar nada, son constantes de una clase estática de Java, del core de Java, así que ya vienen, digámoslo así, por defecto incluidas en cualquier programa. Así que nomás ponemos math.pi y lo vamos a multiplicar por math.pau. El pau es prácticamente elevar a cualquier potencia. Entonces sabemos que nuestra fórmula del área para un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces lo que está haciendo aquí es math.pi, el número pi, por math.pau, el radio a la 2, o sea, radio al cuadrado prácticamente. Y para determinar el método abstracto del perímetro, pues nada más retornamos 2 por pi por el radio, que esa sería la fórmula para determinar el radio de un círculo. Así de sencillo tenemos ya implementado nuestro círculo. Ahora vayamos a la del elipse. La del elipse pues es casi exactamente lo mismo. Creamos nuestra clase, extendemos de figura, tenemos nuestros dos atributos, que sea el radio mayor y el radio menor, necesarios para calcular el área y el perímetro. A la hora de hacer nuestro constructor del elipse, pues necesitamos incluir estos parámetros de radio mayor, radio menor, llamar al constructor super de radio mayor, radio menor y setear nuestros atributos a radio mayor igual a RMA, que es una contracción de la palabra radio mayor que aquí hice, para más sencillo y no tener que escribir exactamente lo mismo, pues. Y RME para radio menor. Ahora implementamos aquí, vamos a poner aquí un comentario, implementación abstract área. Y lo mismo para el de acá, solo que con el perímetro. Solo son comentarios para tener más orden y que la vista de nuestro código, la lectura de nuestro código sea más sencilla de hacer. Entonces, para el área de un elipse, como sabemos, un elipse es una figura circular no perfecta, o sea, que el radio no es el mismo, tiene un radio más grande que el otro, o sea, tiene dos radios para empezar. Entonces la fórmula es pi por el producto del radio mayor por el radio menor. Entonces aquí lo tenemos, math.pi por radio mayor por radio menor. Con eso retornamos el área tan sencillo. Ahora la implementación del perímetro pues es retornar 2pi, o sea 2 por pi por la raíz cuadrada de radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado entre 2. Entonces así de sencillo tenemos nuestro perímetro de un elipse. El cuadrado, pues este es todavía más sencillo, simplemente pues, exactamente lo mismo que en las figuras anteriores, extendemos de figura, creamos nuestro atributo lado, porque un cuadrado pues solo tiene de datos iniciales pues solo un lado. Entonces llamamos super L. Gracias a que tenemos un constructor distinto en nuestra clase figura, podemos hacer esto de aquí, de solo pasarle un parámetro, inicializar nuestro atributo lado con la L, que prácticamente es el lado que pasamos por parámetro, implementamos el área del abstract, retornando el lado, o sea, lado por lado. Así se calcula el área, tan sencillo. Y para implementar el perímetro, pues simplemente es el lado 4 veces. Así de sencillo. Y ahora pues vayamos a la última figura, que es el triángulo. El triángulo, de la misma forma, ya estás cansado de repetir,
Iniciamos triángulo, extendemos de figura, nuestros atributos, nuestro constructor que llama al constructor super, inicializamos nuestros valores de los atributos con base igual a b, altura igual a, es lo que viene por los parámetros, y ahora implementamos el área, y el área pues simplemente es la base por la altura sobre 2. En el caso de que sea un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pero como en este proyecto no se nos indica qué clase de triángulo, pues nosotros vamos a intuir que es el triángulo más sencillo, ¿verdad? Como estudiantes hay que hacer la versión más sencilla de las cosas. Y el perímetro, pues el perímetro debemos de determinar qué tamaño tiene el lado. Extendiendo un poco al futuro, suponiendo que podría ser distinto de un triángulo equilátero, pues hicimos esta pequeñísima función de hacer esto de, es que no me deja ver, ahora sí, de elevar la altura al cuadrado y dividirlo entre 3, que son los 3 lados que tiene eh, ¿cómo se llama? El triángulo, y al final retornar el tamaño del lado por 3. Entonces, el perímetro va a ser todos los lados sumados, pero para no sumar de uno por uno, pues lo multiplicamos por 3. Y de esa forma ya tenemos tan sencillo ¿cómo se llama? El área y el perímetro de un triángulo. En este caso esto de aquí es prácticamente contraer lo más posible el teorema de Pitágoras para meterlo aquí, así que podemos dejarlo así. Y de igual forma funciona. Ahora sí, dentro de nuestro test figura tenemos que importar pues, el círculo, el triángulo, el elipse y el cuadrado. En este caso importé también una clase que nos permite formatear los decimales porque encontramos que en algunos casos vamos a tener más de 20 decimales y se ensucia mucho la pantalla. Pues bueno, vamos ahora sí a expandir nuestra función main, que es la que colapsamos hace rato para que no se viera todo un desorden ahí. Y tenemos aquí, utilizaremos esta librería que nos permite formatear el tamaño de los decimales para evitar tener 20 decimales en los resultados, por estética simplemente. Para hacer el objeto de nuestro formateador, por decirlo así entre comillas, llamaremos a decimal format, el nombre de nuestro objeto, igual a decimal format, y aquí nos dice el pattern. El pattern es nada más y nada menos que el patrón de cómo queremos que se vean nuestros números. Si nosotros quisiéramos que se muestren 3 decimales, pues añadimos un 0. Entonces ya lo tenemos. También importamos el escáner que viene en Java Util Scanner y hacemos un objeto de nuestro escáner, en este caso se llama input. Esto ya lo tenemos cubierto, son temas básicos. Ahora sí, dentro de nuestra función main vamos a crear una variable opción que va a ser la que vamos a estar pidiendo para saber qué tipo de cálculo vamos a hacer, si ya sea para el círculo, el elipse, el triángulo, el cuadrado, etc. Y bueno, unas variables extra que serían la altura como h, matemáticamente se escribe h en lugar de a, una b para la base y una r para el radio. Ahora, toda la lógica de nuestro programa estará contenido dentro de este do while. ¿Por qué en un do while? Porque estaremos haciendo indefinidamente operaciones de distintas formas hasta que el usuario decida salir con nuestra opción salir, que es la E. Entonces, por eso está do, todo esto que está aquí dentro, while la opción sea distinta de OK. Entonces, ahora sí, terminando de escribir el do, vamos a mandar a llamar a la clase menú, digo el método menú, perdón, los mensajitos esos de las opciones. Vamos a pedir bueno, pedir no, en este caso es mostrar un mensajito, este simbolito de aquí, que es como si le dijéramos ahí mete tu opción. Igual podríamos ser más explícitos y ponerle aquí opción. Y ahora sí, pedimos la opción, que sería input.next char at 0. De esta forma leemos un carácter. Ahora sí, para seleccionar qué tipo de operación vamos a estar haciendo, vamos a abrir un switch que va a estar apuntando a opción. En el caso A, vamos a mandar un mensaje que diga radio del círculo
introduce el radio del círculo, se crea un nuevo círculo con nuestro radio y se nos muestra el resultado del área formateando nuestros decimales. Entonces, como quedamos hace rato, nuestro objeto formateador se llama formatter.format y lo que resulte de aquí, porque todas las áreas, recordemos que devuelven un valor del tipo double. Entonces se va a estar formateando a este patrón de aquí, que es 3 decimales, y lo mismo le va a estar pasando al perímetro. Simplemente ponemos círculo.perímetro y listo. En el caso de que se abre, pues va a ser para el cálculo de los elipses, que nos va a estar pidiendo el radio mayor, el radio menor, con nuestro objeto input.nextDouble, así pedimos un doble, creamos nuestro objeto de elipse, le pasamos los valores de la altura y la base, que no es altura y base, sino radio mayor y radio menor, y al final pues se nos muestra de manera formateada el resultado. Para el triángulo, pues exactamente lo mismo, se nos pide la base, la altura, se crea un nuevo objeto de nuestro triángulo, se le pasan los valores de la base y la altura, y se nos muestra al final el formato de el resultado del área y del perímetro. Y para el cuadrado, pues simplemente vamos a pedir el lado. En este caso lo pasé en H porque pues tenemos ya estas variables hechas, ¿no? No hay que desperdiciarlas, ni incluir más y hacer más líneas y hacer un desorden. Bueno, entonces se hace un nuevo cuadrado, se le pasa el lado, el tamaño del lado que está en H, y se nos muestra el área y el perímetro formateados. Entonces, ok, el caso E, pues es en el caso de la opción salir, solo mostramos saliendo, y nuestro caso default, que es en este caso, en los switch, es el caso que nos permite saber qué hacer en dada situación donde la opción sea inválida. Por ejemplo, aquí está la E, y si nosotros metemos un 33, pues es una opción que no está dentro de las opciones permitidas, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a mostrar cuando alguien meta alguna chorrada que no tenga nada que ver con las opciones que explícitamente se le está dando aquí, pero como sabemos, muchas veces los usuarios se pasan por el arco del triunfo las opciones, así que tenemos que pues manejar esas situaciones imprevistas, ¿no? Entonces vamos a correrlo otra vez. Vamos a extender el tamaño de esta cosa para verlo mejor. Vamos, por ejemplo, al círculo. La del círculo nos pide el radio del círculo, como teníamos hace rato acá arriba. Vamos a meter, por ejemplo, un 23.2 y nos dice aquí, el área es tal. Y si se fijan, los decimales están formateados a 3 cifras nada más. Y el perímetro también. Ahora vamos a probar el elipse. El radio mayor vamos a ponerle, por ejemplo, un 12.56 y el radio menor, por ejemplo, un 2.33. Un elipse bastante raro, ¿no? Muy, muy alargado. Y aquí se nos dice, el área es 91.938 y el perímetro es 56.755. Perfecto todo. Ahora vamos al triángulo. En el triángulo se nos pide la base, un 15 por ejemplo, y la altura pues un 15 también, para hacer un triángulo rectángulo completamente perfecto y saludable. El área es esto, el perímetro es esto, el perímetro me temo que no es esto, o sí. Vayamos a la calculadora, creo que aquí tengo abierto una calculadora. Es 15 por 3. No, no es eso. No debería ser el perímetro eso. Vayamos a nuestro triángulo. El área. La base por la altura sobre 2. La base por la altura. Vamos a ver. En nuestra etapa rancia de buquear nuestro programa. 15 por base por altura. 15 por 15 sobre 2. Esa sí está bien. Pero nuestro perímetro no. ¿Dónde está el programa? Acá está el IntelliJ. Nuestro perímetro, el lado debería de medir exactamente eso, o sea, debemos de calcular aquí 15, vamos a ver, 15 al cuadrado sobre 3. 15 al cuadrado sobre 3.
Disculpen esta etapa fea de debuguear, pero hasta ahorita me acaba de salir este error. 15 al cuadrado sobre 3. Debe ser 75. Y aún así no, porque debe ser la suma. Debe ser la suma, entonces... bueno, vamos a hacer aquí algo extremadamente rancio y putrefacto. En lugar de hacerlo matemáticamente, hacerlo ahí explícitamente. Pero bueno, vamos a dejar de correr esto. Vamos a borrar la pantalla de aquí, o así vamos a correr otra vez. Y vámonos directo a calcular lo del triángulo para ver que ahora sí esté funcionando. Sí, la base 15, la altura 15. What? No sé si sigue apareciendo 225, eso no tiene sentido. Perímetro, que estamos llamando acá, por cierto, en el triángulo. Formatear, triángulo, perímetro. El perímetro nos devuelve lo que es el lado por el lado por el lado. Bueno, vamos a borrar todo esto, porque últimas instancias no nos está sirviendo de nada y como determinamos que solo era para triángulos rectángulos, pues vamos a hacerlo de esta forma. La base 3 veces. Sí. Otra vez. Correr. Debería, mediante la magia de la edición, quitar esta parte y decir que todo funcionó correctamente en el primer intento, pero no lo voy a hacer. Bastante rastrero ese movimiento, 15, 15. Y si nos sale 225, ahora sí salió correctamente. Entonces ahí lo tenemos. Y bueno, para el cuadrado, no probamos el cuadrado. Vamos a probar el cuadrado, que es la D. Después de hacer toda esta faramalla para calcular el triángulo, 13.23. D. El área es esto de aquí, que sería la base por la altura. Y como la base de un cuadrado es igual a su lado, y la base, digo, y la altura es lo mismo, entonces tenemos 13.23 por 13.23 y tenemos exactamente ese mismo resultado. Y para el perímetro, pues simplemente es el lado 4 veces. Entonces está perfectamente bien. Ahora vayamos a la opción de salir y termina la ejecución del programa. Entonces podemos decir que está completado nuestro programa y pues espero que este video explicativo sea de utilidad para quien sea que lo esté viendo con la intención que tenga. Y pues bueno, nada más que agregar. Terminamos ya de explicar la implementación, probamos que todo funciona correctamente, nos apegamos a las reglas que se nos dieron, cumplimos cada una de las reglas que se nos pidieron y pues nada, yo creo que hasta aquí voy a terminar el video. Gracias por verlo si te quedaste hasta aquí. Subo ahí videos de vez en cuando. Si tienen algún tema en específico en el que podría hacer yo un video y explicarles, pues me lo pueden dejar en los comentarios o mandarme un mensaje privado y pues trataremos de hacerlo para compartir conocimiento, ¿no? Hasta la próxima.